No, ¿verdad? No habíamos visto nada. Apenas íbamos empezando. ¿Dónde está de lo que es la radiología e imagen, ¿no? Es decir, entonces, ¿cuál es el objetivo, no? Visualizar uno de los diferentes métodos de imagen en el diagnóstico médico, ¿no? Que ciérrele por ahí. Muy bien. Está casi igual, pero un poquito mejor, va. Ok, entonces ese es el objetivo, ¿no? Entonces, como antecedentes veíamos que en 1895 un físico llamado Wilhelm Conrad Röntgen descubrió un tipo de radiación que surgía como resultado de la incidencia de los electrones rápidos sobre la materia. Por desconocer esta naturaleza, pues los llamó rayos X, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? Ahí está el físico viendo un tubo primitivo o muy rudimentario de rayos X, ¿no? Es decir, entonces lo que hacía él era experimentos con tubos al vacío y se dio cuenta que experimentando podía esos rayos que salían del tubo pues traspasaban cuerpos opacos, ¿no? Es decir, tenía esas características, ¿no? Entonces dijo, pues voy a experimentar principalmente, si tengo pues, muchas cosas para experimentar, pues lo mejor es agarrar a mi esposa y radiarla, ¿no? Agarrar a su esposa y radiarla. Entonces, el 22 de diciembre de 1895 realizó la primera radiografía conocida como la radiografía de la mano de la señora Röntgen, ¿no? Y ahí está, ¿no? El anillo de casados y lo que iba a pegar de mano, ¿no? Entonces, pues se dio cuenta que eso podía hacerse, ¿no? Podía impresionar. Pues acá estamos viendo un laboratorio de rayos X en 1900 en Chicago, ¿no? Es decir, rápido empezó a desarrollar toda la experimentación que se hizo con esos rayos, pero pues el problema es que no sabían que producían cierta afección, ¿no? Entonces empezaron a hacer esta serie de estudios. Dense cuenta de las características, ¿no? Es decir, vean el tubo de rayos X dónde estaba, ¿no? Es decir, vean las características del tubo, que eran, esto es el tubo de rayos X, pero pues no tenía ningún tipo de protección, la pierna de la paciente y una pantalla para verla, intensificarla y el personal, el médico que estaba de este lado, ¿no? Es decir, lo mismo acá, ¿no? Un tubo ya un poquito más avanzado, la señora acá con su tos y el médico pues, que se encontraba acá, ¿no? Viendo directamente los pulmones, ¿no? Entonces, la gran radiación de estas personas pues fue una exposición exagerada, ¿no? Y pues, tuvo muchas amputaciones porque empezaron a agarrar o sostener las estructuras con las manos y se radiaban todo. No se sabía controlada que esto produjera alteraciones, pero pues con el paso del tiempo pues, se dieron cuenta que sí, ¿no? Entonces luego en 1896 se empezaron a utilizar los primeros medios de contraste como el bismuto o el bario en vías digestivas y vejiga, que hasta la fecha actual se sigue utilizando el bario para la vía digestiva, ¿no? De ahí en 1910 se empezaron a utilizar catéteres metálicos y sales de yodo y se empezaron a hacer las primeras histerosalpingografías, que es la aplicación de un medio de contraste actualmente hidrosoluble a lo que es el útero para ver si hay paso adecuado de las estructuras de las tubas hacia el peritoneo, ¿no? Actualmente se siguen haciendo lo mismo, es decir, nosotros cada 1 o 2 veces por semana hacemos ese estudio. ¿Para qué? Para las personas que no han podido embarazarse, ¿no? Es decir, muchos de los casos que no se pueden llegar a embarazar es porque las tubas están obstruidas, ¿no? Si la paciente tiene una producción de folículos normales y el esposo no tiene ningún problema de fertilidad, pues ¿por qué no se embaraza, no? Entonces una de las causas principales que están obstruidas por infecciones que se hayan producido previas, pues se obstruyen, se pegan las tubas y hay veces hasta con estos tipos de estudio que le inyectamos en medio de contraste las destapamos y pueden tener mayor probabilidad de embarazarse, ¿verdad? Bueno, entonces también se utilizaron el aire en ventrículos y la broncografía, ¿no? Es decir, el chiste era experimentar si se morían los pacientes, ¿no? Pero sí, realmente el aire en los ventrículos cerebrales, o sea, le inyectabas aire, ¿no? Para ver cómo se veía, pero no era lo más adecuado, ¿no? Y también la broncografía, pues pasabas medio de contraste a la vía aérea, ¿no? Es decir, para ver cómo se veía todo el árbol bronquial, ¿no? Eso pues también le producía una neumonitis química y pues se le podía llevar a la muerte, ¿no?
Entonces, pero pues el chiste era ver para qué servía, ¿no? 1924 se realizan las primeras colecistografías. Hace muchos años había medicamentos los cuales tomabas por vía oral y se eliminaban por la vesícula, por las vías biliares, y te pintaban la vesícula totalmente, así se hacían, pero pues eran con tendencia a ser tóxicos, por eso los quitaron. Se realizaron en 1927 las primeras arteriografías, es decir, metían catéteres y medios de contraste hidrosoluble para que pintara todas las arterias. En 1930 las primeras urografías, que es la aplicación de un medio de contraste en vía endovenosa y eliminación por los riñones, y las primeras tomografías, pero no como las que conocemos actualmente. Estas eran un tipo de tomografías lineales que más adelante les voy a enseñar. En 1937 las primeras angiocardiografías. 1948 comienza el ultrasonido diagnóstico, pero pues también no como lo conocemos. 1950 se empiezan a experimentar con intensificadores de imagen que se utilizan para fluoroscopía, que es la realización de rayos X en vivo, por decir así, para ver ciertas características de movimientos. 1971 las primeras tomografías computadas, sale la primera tomografía computada, y 1980 aumenta el auge de la radiología intervencionista y la resonancia magnética, ¿va? Entonces, al principio se empezaban a hacer más arteriografías porque pues, antes de la llegada de 1971 de las tomografías computadas era difícil pues, que llegaras a un diagnóstico de un paciente por ejemplo, con una tumoración cerebral, ¿no? Es decir, realmente cómo veías una tumoración cerebral si no tenías tomografía y mucho menos resonancia magnética, ¿no? Entonces la forma de ver esos tumores es porque eran hipervascularizados y lo que hacían era ascender hasta la base del cráneo un catéter que se introduce por lo que es la femoral y se le aplica un medio de contraste hidrosoluble. Entonces la lesión se impregna o se llena de este medio de contraste y la puedes ubicar parcialmente. Entonces era una forma de saber más o menos a dónde estaba la lesión y abrir abrir el encéfalo y pues quitar la lesión, ¿no? Es decir, o ir hacia la zona del cerebro en donde viste la lesión, ¿no? Y ya no entrar a ciegas, ¿no? Porque muchas veces si la lesión es muy similar al tejido cerebral o no es muy grande, pues no te da forma de saber ni siquiera dónde estaba, ¿no? Bueno, los rayos X, ¿no? Llamamos radiación a la energía que se propaga en forma de onda a través del espacio, ¿no? Dentro del concepto de radiación se incluye tanto radiación no ionizante como radiación ionizante, ¿no? Y veamos acá, radiación no ionizante, tenemos pues, varios tipos de ondas, ¿no? Tenemos las ondas de radio, las microondas, infrarrojo, luz visible, es decir, y ultravioleta. Todas ese espectro de ondas no son ionizantes. ¿Qué quiere decir ionizante o no ionizante? Simplemente forman o no forman un ion, ¿no? Desprenden o no desprenden un electrón de un átomo, ¿no? Si no desprenden ningún electrón, lo único que hacen es excitar lo que es el átomo y producen calor. Y ya después se desexcita y no pasa nada. Pero cuando producen ionización, van a producir unas reacciones para la formación de rayos X, ¿no? Los mismos rayos X forman más rayos X, ¿no? Los rayos gamas y los rayos cósmicos pueden formar todo ese tipo de radiación, ¿va? Entonces, los rayos X son radiación electromagnética penetrante con una longitud de onda menor que la luz visible, producida por bombardeo de un blanco con electrones de alta velocidad, ¿no? Y entonces, ¿qué propiedades tienen los rayos X, ¿no? Penetran y atraviesan la materia, que es lo que se dio cuenta Röntgen, ¿no? Desde un principio, que tenían esa capacidad de penetrar cuerpos opacos, ¿no? Producen fluorescencia de algunas sustancias, lo mismo se dio cuenta Röntgen, que tenía unas placas fotográficas cerca y por eso se dio cuenta, si no, pues no se hubiera dado cuenta, ¿no? Ionizan los gases que atraviesan, esto es una cosa bien importante, es decir, al ionizar los gases que atraviesan, tenemos la capacidad de medirlo en el aire, ¿no? Entonces, cuando se empezaron a complicar las personas, empezaron a desarrollar cánceres y todo, el problema era que no había forma de determinar qué tanta radiación producían esas sustancias, ¿no? Entonces,
a través de investigaciones de Marie Curie, empezó a tratar de medirlo y se dio cuenta que la radiación ioniza el aire, ¿no? Y al ionizar el aire creó unas cámaras de ionización para cuantificar qué tanta radiación se está produciendo cuando se está cerca a un material radiactivo o una fuente que genera rayos X, ya sea natural o artificial, ¿no? Entonces, bueno, los rayos X totalmente artificial, ¿no? La radiación producida por rayos gamma y todo eso, pues puede ser natural o artificial, ¿no? De acuerdo a lo que tengamos, si tenemos elementos naturales o si tenemos algún acelerador de partículas que va a producir por el choque de estas partículas, pues rayos gamma, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ionizan los gases y tienen la capacidad de impresionar películas radiográficas siempre que tengan ciertas emulsiones, ¿no? Si tienen una cosa que es hialuro de plata generalmente, y entonces lo que tienen ahí puesto reacciona con los rayos X y hace que se impresionen las placas y se vea más intensa la impresión adecuada, ¿no? De la radiografía. Pero esas son las radiografías viejitas, ¿no? Las nuevas solamente es un acetato que se calienta con láser y lo quema, ¿no? Actualmente nada más se capturan en una radiografía de fósforo que es leída por un aparato y la puedes mandar a imprimir en cualquier tamaño, mientras que en las anteriores agarrabas la radiografía, le ponías la película en un cuarto oscuro, eso lo hacía el técnico o el cuarto oscurista, y pues se tomaba la radiografía y como saliera pues ya nada más la arreglaban como si fuera una fotografía antigua, ¿no? En un cuarto oscuro que era muchas veces sensible y era poco sensible al rojo, por lo cual podías poner una luz de seguridad roja, ¿no? Para que no te velara tus películas. Entonces lo que tenía era hialuro de plata y por lo cual hay una cuestión que ocupa dos tipos de líquidos, fijador y revelador, ¿no? Primero revelaba, después fijaba y después enjuagaba. Y tenía unas cosas que eran recolectores de plata, porque al enjuagarlo se producía plata pura. Si no tenían reveladores de plata, los podían echar a la tarjeta, pero no era lo mejor. Es decir, una vez en un gabinete cuando estudiaba yo lo de la especialidad de radiología, taparon una coladera porque el técnico empezó a aventar todo el agua de los líquidos y cuando abrieron sabía pura plata, ¿no? O sea, plata como se ve, es plata pura. Entonces, generalmente esos recolectores los compraban ciertas empresas porque era plata. Las mismas placas viejas que ya no servían, las compraba una empresa porque las pasaba por un proceso de enjuagarlas otra vez y les sacaba plata. Es decir, entonces era dinero total, ¿no? Actualmente no, actualmente son acetatos, los llegan a comprar yo creo, pero pues como plástico, ¿no? Como un tipo de acetato. Se propagan en línea recta y a la velocidad de la luz, los rayos X se atenúan con la distancia al tubo de rayos X y producen efectos biológicos, ¿no? Lo más dañino para nosotros es la producción de efectos biológicos, por eso hay que alejarse, y la atenuación del tubo de rayos X a la distancia, es decir, alejarse del tubo de rayos X es lo mejor, ¿no? Es decir, en las radiografías portátiles siempre tienes que mantener una distancia mínima de 2 metros hacia el tubo que están tomando la radiografía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la forma en que ya no te pase nada, ¿no? Más de 2 metros ya no te afecta en nada una radiografía de tórax, ya sea de un pequeñín o de un paciente adulto, ¿no? Entonces, durante la realización del estudio de rayos X, el cuerpo humano tiene la capacidad de repararse durante la exposición a la radiación ionizante, ¿no? Pero cuando las células se dañan, se comportan como aquellas células que se encuentran fuera de control y hacen muchas copias de ellas mismas, ¿no? Es decir, para fines prácticos, pues te origina cáncer, ¿no? Y te puede originar un montón de cosas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de radiación. La radiación del ionizante de rayos X diagnósticos es muy baja, es decir, te puede producir a la larga algún daño, pero en forma inmediata no te va a producir generalmente un daño, ¿no? Hay unas afecciones que te pueden producir por radiación, pero generalmente se han visto que es producida por otro tipo de radiaciones, ¿no? Las radiaciones gamma, que son producidas por los elementos radioactivos, y los accidentes nucleares, eso sí, pues, producen grandes cantidades de radiación y eso sí te pueden producir un síndrome por la exposición a la radiación, ¿no? Como pasó en el accidente de Chernobyl, ¿no? Es decir, ahí estaba la sobreexposición a radiación gamma principalmente, ¿no? Entonces, esto es un tubo de rayos X, ¿no?
Es decir, en este cátodo o en esto se produce una serie de electrones, los cuales avanzan con cierta fuerza hacia esta zona del filamento. El filamento y lo que es el blanco, donde va a impactar estos electrones que son disparados con fuerza hacia esta zona que es el blanco, están hechos de materiales muy resistentes, están hechos de aleaciones que son de tungsteno o wolframio, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque generalmente si aplicas lo que es la energía eléctrica, lo que más se va a producir es calor, ¿no? Y lo que va a pasar es que lo vas a fundir, ¿no? Lo vas a quemar, lo vas a destruir, igual esto, ¿no? Entonces tiene que ser un material muy resistente. Podrían hacer focos, imagínense una bombilla de las viejitas, de estas no, pero de las viejitas que calentaban, ponían bajaban la corriente y hacen esa carga intensa, nada más si quitan al metal que tiene y lo han visto cómo se vuelve incandescente rojo, ¿no? Lo mismo es este filamento, pero lo hace con mayor fuerza para desprender electrones, ¿no? Entonces el metal que utilizan en esas bombillas pues es un metal sencillo, ¿no? Pues es muy barato, pero podrías hacer una bombilla que te durara 15, 20 años, sí, pues sí, la hay, ¿no? Es decir, existe, porque pues, la podrías hacer con ese tipo de materiales, pero en costos no te saldría lo adecuado, ¿no? A lo mejor para alguna maquinaria o alguna cosa te puede durar muchísimos años si lo haces de un material muy efectivo y muy eficaz, ¿no? Bueno, el filamento dispara los electrones, golpean acá y esos electrones interactúan con el blanco, con el wolframio o lo que esté hecho esto. Al interaccionar con ese blanco va a producir ciertas cosas, ¿no? Es decir, va a hacer que algunos electrones saquen unos electrones del átomo del material que lo contiene, que está hecho, y genera, al sacar electrones, una cosa que se llama radiación característica. Es característica la radiación del metal al que impactan los electrones, ¿no? Y depende también de su número atómico y número másico, ¿no? Es importante que sepamos eso porque así se generan una parte de las radiaciones. Otra forma de generar radiaciones es que saques también o que frenes el electrón, ¿no? Puedes sacar electrones de la capa más superficial o de la capa más profunda y eso se subdivide en efecto Compton o efecto fotoeléctrico, que es la otra forma de producir ese tipo de radiación. Pero también puede existir una radiación diferente, que es una radiación de frenado o Breslalun, que le llama. Es decir, esa radiación es cuando pasa un electrón y no toca ningún otro electrón del átomo y llega cerca del núcleo y el núcleo lo desvía y le quita energía. Entonces, al quitarle energía, a ese cambio o variación de energía hace que se desprendan rayos X, ¿no? Todo eso genera rayos X. Entonces, esos rayos X salen a través de esta ventana. Esto es una ampolla de cristal, que es un cristal muy resistente, un cristal refractario, ¿no? Es decir, como el que utilizamos para hacer, de mejor calidad, pero pongamos un ejemplo del que se utiliza para hornear, ¿no? Que es un cristal que aguanta altas temperaturas. ¿Por qué? Porque el 99% de la energía que se genera es calor y solamente 1% es rayos X. Entonces los rayos X es una de las formas de generar menos eficaz. Una de las formas de generar rayos X menos eficaz es esta, pero es la única que tenemos y desde hace más de 100 años pues, tenemos esta forma de hacerlo y no ha mejorado ni ha cambiado en nada, ¿no? Sigue siendo la misma. Cambian las cosas accesorias, cambian las cubiertas, mejoran los tubos, mejoran los generadores, pero la forma de producirla sigue siendo súper ineficaz, es decir, sigue siendo de esta forma, pero no hay forma de mejorarlo porque pues nadie más ha descubierto nada más, ¿no? Entonces golpea y sale a través de esta ventana. Acá en esta ventana, que es donde sale para el tubo de rayos X, vamos a tener lo que son unos espacios y unas láminas, ¿no? Es decir, esas láminas que tenemos son unas láminas de aluminio generalmente. Se deja traspasar la mayoría de la energía o de los rayos X, pero trata de retener rayos X que son de baja energía. Nosotros ocupamos un rango determinado para producir la radiografía, ¿no? Entonces el paciente, imaginemos que el paciente acá, el tubo de rayos X está acá arriba, el paciente se encuentra acá y nuestro receptor de imagen, que sería ya una radiografía o directamente a la mesa, porque hay veces ya hay detectores directos, es decir, digitalización directa, es decir, está acá. Entonces el paciente está interpuesto entre el tubo de rayos X y entre el chasis, por decir así, o el receptor de imagen. Entonces dispara y tiene que tocar todo lo que es el chasis. ¿Cómo lo toca? Dependiendo de qué tan densas sean tus partes del cuerpo, ¿no? Si tienes mayor cantidad de grasa, pues tienes que subir la intensidad para penetrar más. Si por ejemplo la zona de los huesos no la va a penetrar adecuadamente. Entonces cuando ven una radiografía de tórax, imaginemos,
Lo blanco quiere decir que nunca tocó el chasis. Eso blanco que ven ustedes nunca tocó el chasis, entonces nunca veló la placa, nunca. Y todo lo negro, hasta lo de alrededor, que ya no se ve nada, es porque se tocó la placa con rayos X y reaccionó y veló. Entonces, si ustedes sacan una radiografía sin exponerse, sin tomarse, la van a ver como las partes blancas totalmente blancas, es decir, transparente, como un acetato de cualquier cosa que conozcan, ¿no? Entonces, se supone que los rayos X que son de baja energía no sirven para formar imagen. ¿Por qué no sirven para formar imagen? Porque nunca van a penetrar, tienen tan baja energía que nada más pasan al cuerpo del paciente y se quedan ahí. Nunca llegan a traspasar todo. Entonces, ¿para qué nos sirve estarle poniendo rayos X de baja energía al paciente? Para nada, solamente para contaminarlo y enfermarlo, porque pues, de todas maneras es radiación. Entonces, por eso metemos filtros. Y esos filtros de aluminio tienen el grosor adecuado para quitar esos haces de baja energía. Lo que se llama eso es endurecer el haz, ¿no? Es decir, producir mayor dureza del haz o más específico para producir la imagen. Se llama endurecimiento del haz, ¿va? Entonces, así es como se forma la imagen, ¿no? Ahí está el aparato de rayos X, se produce el rayo X, está el receptor de imagen y se va a producir. Todo esto que está en blanco es lo que no tocó. ¿Por qué? Porque los huesos tienen mayor densidad que la grasa y mucho mayor densidad que el aire, ¿no? Entonces, todo lo que veas negrito o más oscuro quiere decir que fue deteniendo, frenando los rayos X, ¿no? Es decir, esa es como jugamos con esas exposiciones, ¿no? Y esta es una sala de rayos X convencional. Este es el control de mando donde donde pone el técnico los factores, ¿no? Es decir, va a poner dos factores principales, una cosa que se llama miliamperaje segundo y otro que se llama kilovoltaje pico, ¿no? O kilovolts. Vamos a hacerlo de una forma fácil, el kilovoltaje es la fuerza con lo que son expulsados los electrones, ¿no? Es decir, con qué fuerza quieres que los expulsen, los saquen. Y el miliamperaje segundo es la corriente eléctrica, la cantidad de electrones que tiene. Por eso se juegan con esos dos factores. ¿Qué cantidad de electrones produce su corriente eléctrica y con qué fuerza quieres que los aviente, ¿no? Entonces, dependiendo del grosor del paciente, de la complexión del paciente y del área a realizar la radiografía, pues va a ser la cantidad de miliamperes de kilovolts pico que va a producir, ¿no? Y pues, básicamente el electrón volt es la velocidad que un electrón tiene o la fuerza con la que un electrón tiene para desplazarse de un lado a otro, ¿no? Con esa fuerza es el electrón volt. Entonces, la densidad radiográfica en el diagnóstico radiológico se emplean los siguientes términos: radiolúcidos y radioopacos, ¿no? Entonces, negro sería radiolúcido y blanco sería radiopaco. Eso ya es muy frecuente que lo veamos, ¿no? Entonces, las densidades básicas en la radiología es el aire, que es totalmente negro, muy radiolúcida; la grasa, que es gris, moderadamente radiolúcida; el agua, que es gris pálido, moderadamente radiopaca; el calcio, que es blanco, que es totalmente radiopaco; y el metal, que es un blanco absoluto, muy radiopaco. ¿Por qué blanco absoluto? Porque el metal no nos deja pasar los rayos X, ¿no? Entonces tenemos acá el metal, el calcio, agua, grasa y gas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es decir, ahí están todas las características. La densidad metálica, que es la única que pues, no se encuentra naturalmente en el cuerpo, pues ahí está en los aretes, ¿no? La densidad de hueso, pues la podemos ver en un montón de cosas, ¿no? La cálcica. La densidad aire, pues afuera, ¿no? Es decir, adentro de los pulmones, pero en los espacios existentes entre la trama vascular, ¿no? Adentro de los bronquios y bronquiolos y todas las vías respiratorias, todo esto. Pero esto se ve porque pues son vasos sanguíneos, ¿no? Es decir, es una trama broncovascular. Las paredes de los bronquios y los vasos sanguíneos que están alrededor y en el mismo, pues te van a producir una densidad líquida, ¿no? Y lo vas a ver más blanco dependiendo qué tanta densidad tenga, ¿no? Es decir, el hueso, pues también, lo que es el corazón, pues también va a tener una densidad de partes blandas, igual que lo periférico, y la grasa tiene una densidad diferente, ¿no? Es decir, la grasa está expuesta en estas porciones pequeñas, entre más oscuro, ¿no? El aire totalmente oscuro, y ahí lo estamos viendo en todas estas porciones, ¿no? Entonces, dentro de las técnicas radiológicas convencionales, vemos
la radiografía, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la radiografía? Una gran percepción de detalle y documento permanente. Actualmente pues es permanente entre comillas, todo esto ha cambiado, ¿no? Esto era pensado en la radiología convencional, pero actualmente utilizamos una radiografía digital que tiene un tiempo determinado de vida si no la imprimimos, y si la mantenemos en una memoria, pues se puede dañar la memoria y ya se perdió, ¿no? Pero también actualmente se manejan nubes, ¿no? Es decir, podemos subirla a la nube en unas empresas que nos proporcionan muchas de estas cosas, es decir, nos proporcionan paquetes de manejo de imágenes, entonces pues la subimos, se puede interpretar ahí y se mantiene como 5 años el tiempo que permanece en tu estudio ahí. Lo puedes bajar a una memoria y lo puedes guardar para toda tu vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el inconveniente? No permite estudios en movimiento, pues lógico, es una imagen fija, y el costo que tiene, pero pues el costo es todo, ¿no? Y ahí está, es decir, unas técnicas radiológicas convencionales. Entonces, ¿qué estudio es ese? Dos radiografías de abdomen. ¿Es el mismo paciente? Sí, ¿por qué? ¿O no? ¿Por qué? Ahí está la clasificación, ¿no? Okay. ¿Se ven iguales? No. ¿Por qué? Anterior y posterior. ¿Qué? Las dos son tomadas esta forma de tomarlas es anteroposterior. Es decir, el rayo se encuentra enfrente, el tubo de rayos X, y el chasis o la placa se encuentra atrás. Entonces la incidencia es por adelante y se impresiona atrás, ¿no? Por eso se llama anteroposterior, anterior y posterior. Las radiografías de tórax se toman postero-anterior generalmente, también hay antero-posterior. Es decir, cuando tienes un paciente, por ejemplo, en cama, es decir, una portátil, le tomas antero-posterior porque pues, no lo puedes parar y poner el chasis atrás, ¿no? Lo tienes en cama, por ejemplo, en terapia intensiva, lo que hacen, le colocan el chasis en la parte posterior y traen el portátil y tratan de hacer una distancia, ¿no? Pero si el paciente está normal, lo toman postero-anterior, es decir, que sería una tele de tórax, ¿no? La tele de tórax diferencia a una postero-anterior común, en que está a 1,80 m a 2 metros, a distancia del receptor, del tubo al receptor, más o menos. Eso lo diferencia. Todos estos están a 1 metro, generalmente. Entonces acuestas al paciente o lo paras y te tomas esto, ¿no? Entonces, la diferencia entre estas dos es que una es de pie y otra es de cúbito, ¿no? O acostado. ¿Cuál es de pie y cuál es de cúbito? De pie es la de la derecha y de cúbito es la de la izquierda. ¿Por qué? ¿Este es de cúbito o de pie? De cúbito. ¿Este es de cúbito? ¿Quién da más? ¿Quién dice yo? ¿Este es de pie? Sí. ¿Y este es de cúbito? ¿Seguros? ¿Por qué? ¿Quién dice que sí o quién dice que no? ¿Cuál? ¿Este? Ajá. ¿Qué es esto? ¿Por qué el colon? Por el aire. ¿Y por qué no es intestino delgado? Porque el intestino no tiene aire, el delgado. O mucho, ¿no? Poco. No debería tener tanto. Es patológico. No es normal, sí, generalmente ves más aire en el colon. Pero eso no está normal. Entonces, este es de cúbito y este es de pie. Esto es aire en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque se ven válvulas coniventes, no se ven náuseas, ¿no? Es decir, cruzan todo esto, ¿no? Entonces, no está normal, pues no está normal, ¿no? Y esto, ¿por qué sé que es de pie? Porque tiene niveles hidroaéreos, ¿no? Todos estos son niveles hidroaéreos. Todos estos son niveles hidroaéreos. Este paciente tiene un ilio, ¿no?
Es decir, está toda dilatada, no están circulando y cuando lo pones de pie pues hace un nivel hidroaéreo porque pues no tiene movimiento en los intestinos, ¿no? No sabemos si tenía obstrucción, lo más seguro es que sí, no tiene casi gas en lo que es ámpula rectal y produce esta dilatación importante, ha de estar ocluido o algo así, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es? Una radiografía de tórax, ¿no? ¿Hombre o mujer? Mujer. ¿Por qué? Por la proyección de las glándulas mamarias, perfecto. Ok, ¿está bien o está mal? ¿Qué? ¿Es patológico o es sana? ¿Por qué? ¿Qué le ven la enferma? Esta. Tiene zonas más claras, ¿no? ¿Qué? Pues tiene zonas más claras, pero porque la suma de densidades hace que se vean esas zonas más claras, ¿no? Es decir, la mama va a ser un aumento de la densidad de acá y la trama vascular va a ser un aumento de densidad, entonces hacia las bases va a ser normal que tenga zonas más radiopacas, ¿no? Es decir, y estas zonas sean más radiolúcidas porque pues, no hay tanto tejido mamario que se interponga. Esta imagen es normal, ¿no? Los ángulos costofrénicos y cardiodiafragmáticos están normales. Entonces, ¿qué ves en una radiografía de tórax? Vas a ver, primero pues tienes que seguir una técnica, pero ya depende de cada quien, ¿no? Es decir, puedes ver lo que es las estructuras óseas, la columna, los arcos costales posteriores y ahí giran hacia anteriores, lo que es las escápulas, las clavículas que sean equidistantes a la parte media, lo que alcanzas a ver de las estructuras de hombro. Posteriormente te puedes ir hacia el mediastino y puedes ver los lados del mediastino, los bordes del mediastino, ya sea el lado derecho o izquierdo. Puedes ir a revisar los semidiafragmas en sus bordes normales, ángulos costo y cardiofrénicos, y vas a ver también lo que es las vías aéreas. Ahora sí, vas a ver la tráquea, la bifurcación de la tráquea en la carina principal, en los bronquios principales, y vas a ver la trama broncovascular y la vas a revisar en toda la periferia, ¿no? Es decir, hay algunos que hacen un tubo para irlo viendo poco a poco, hay quien utiliza una lupa, hay quien magnifica las imágenes son digitales, ya depende de cada quien de gusto. ¿Y en la otra ven algo extraño? Ok, se ve muy extraño porque tiene múltiples imágenes radiopacas distribuidas en forma heterogénea y difusa en ambos parénquimas pulmonares con zona de mayor radiopacidad hacia el tercio inferior o base del pulmón derecho y pues sería por un proceso neumónico, ¿no? Neumonía de focos múltiples, los ángulos costofrénicos y cardiodiafragmáticos no se ven adecuadamente por el derrame pleural y lateral, ¿va? Y este paciente pues está bastante grave. Ahí tenemos unos electrodos, ¿no? Debe de haber estado en terapia intensiva. Y entonces podemos sacar muchas cosas, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan pedir los estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y eso pasa en médicos que ya llevan algún tiempo pues, recetando y trabajando, que no desconocen las proyecciones, ¿no? Entonces, cuando tú pides, por ejemplo, si te golpeas un dedo, imaginemos de la mano o del pie, ahí vemos una mano y es decir, si te golpeas el tercer dedo de la mano, vas a pedir una radiografía, a lo mejor te golpeaste dos dedos, vas a pedir una radiografía de mano en proyección antero-posterior, porque es donde se toma, generalmente todas se toman antero-posterior, y vas a pedir una lateral, pues no vas a pedir una lateral, ¿por qué? Porque si dense cuenta, si te toma un pie lateral, por ejemplo, que haya sido pie, todas las estructuras se sobreponen, ¿no? Es decir, entonces no vas a ver dónde se fracturó, a lo mejor sí logras ver un trazo de fractura, o a lo mejor no por superposición de estructuras, ¿no? Pero vas a pedir una oblicua, porque al producirse esa proyección oblicua vas a separar todos los dedos. Bueno, en el caso del pie también, y es un oblicuo y separas todos los dedos. Entonces se toman una anteroposterior oblicua. Puedes mandar a pedir en el caso de la mano, en el pie es muy difícil, pero en el caso de la mano puedes pedir una lateral de tal dedo. Si se golpea exclusivamente en el tercer dedo, le puedes pedir una anteroposterior, como el caso que está acá,
y una lateral de tercer dedo. Y ahí sí es válido porque te agarran o de segundo dedo, por ejemplo, te separan el segundo dedo, lo pones sobre la radiografía y te la pueden tomar así y no hay problema, está bien pedido y lo puedes ver. Puedes pedir, por ejemplo, una radiografía anteroposterior, oblicua y lateral del tercer dedo o del dedo que pienses. Pero si es varios dedos y no sabes específicamente qué se golpeó, lo mejor es pedir una radiografía anteroposterior y oblicua, ¿no? Si es la muñeca lo que está lesionado, ahí sí puedes pedir una radiografía AP y lateral de muñeca. Porque ves el desplazamiento, hay unas fracturas que se llaman de Smith y otra de Coles, las cuales se desplaza lo que es el extremo distal, ya sea dorsal o ventral. Entonces, con una lateral te vas a dar cuenta de cómo se desplazó ese extremo distal y vas a poder clasificar tu tipo de fractura, ¿vale? Y entonces, pues, la columna vertebral, por ejemplo, que estamos viendo la región lumbar en una lateral. La columna vertebral pues nos sirven antero, posterior y lateral. Las oblicuas nos sirven principalmente para ver los agujeros de conjunción, ¿no? Es decir, y puedes pedir dinámicas también, ¿no? Dinámicas en flexión y extensión, ¿no? Es importante que sepan que no siempre se tiene que sustituir las radiografías por tomografías y hay casos en los que sí es necesario, ¿no? Generalmente, ¿cuál es el problema de pedir una tomografía? A lo mejor pues, tú como médico te va a quedar más fácil el diagnóstico porque vas a salir un estudio que es más complejo y es mucho mejor en ese sentido, pero vas a exponer al paciente a si haces una tórax abdominal, a unas 500 proyecciones de radiografía, es decir, le vas a estar metiendo mucha cantidad de rayos X. Si una radiografía convencional te resuelve tu duda diagnóstica, pues para qué pides una tomografía, no solamente que la proyección que vayas a pedir o el método que pidas no te resuelva eso, ¿no? Es decir, entonces, por ejemplo, yo les ponía hace tiempo un ejemplo de un traumatismo craneoencefálico. Imagínense que tenemos un niño que venía corriendo y se cayó y se golpea la cabeza, entonces el niño convulsiona. ¿Qué le van a pedir después? Primero, pues, y andas somnoliento, ¿qué sería? ¿Le pedirían una radiografía de cráneo? ¿Sí o no? ¿O por qué no? ¿Una resonancia de primera instancia? ¿O qué le pedirían? ¿Qué le harían a ese niño? ¿Lo mandan con un neuro? Bueno, ahí lo tienen ustedes en la sierra, ¿no? Y bueno, no en la sierra, acá en Tehuacán, que nada más hay poquitos. Y todos los neurólogos se fueron a Puebla el día del medio. Entonces, ¿qué le pediría? ¿Qué le harían a ese niño? Aparte de todas sus medidas, no fueran TDM y todo lo que le vayan a pedir, pero ¿qué estudio le pedirían? Trae un chipotón acá. ¿Qué le pedirían primero? ¿Plasma? ¿Radiografía? Sí, ¿por qué no? ¿Tomografía o resonancia? ¿Qué le piden? Es que dice que convulsionó, ¿no? Ajá. Es una resonancia. Sería más interno, Pues imaginemos que no convulsión. Ya se pegó fuerte el niño, ya. Y te llegan los papás bien asustados, ¿no? Pues es que depende también cómo lo revises. Si hay una lesión, lo más común pues en niños se revisa sus pupilas, sus estradas. Imaginemos que no tiene daño, no tiene anisoforias ni nada de pupilas aparentemente. Es un golpe fuerte porque pues, si se trae un semejante golpe. Es decir, ¿qué le haces? Radiografía para descartar fractura. ¿O qué le harían? Le sacamos una radiografía y no tiene fractura, lo mandas a su casa. Entonces, Sí, una resonancia, ¿no? Una resonancia. pues yo le haría una tomografía desde el principio. ¿Por qué? Porque si tiene, por ejemplo, tuvo un golpe fuerte, hizo a lo mejor una concusión, ¿no? No hizo una lesión.
le vemos fractura, de todas maneras va a acabar en tomografía porque quiere saber abajo de esa fractura que hay, ¿no? Es decir, y si no tiene fractura y si tuvo un golpe importante, pues también a lo mejor no llegó a fracturar el hueso, pero chocó las paredes del cráneo y sangró. Entonces, realmente lo primero que tendrías que hacer sería una tomografía. Sería para ver qué características tiene el hueso, te sirve, y las estructuras del cráneo, una radiografía en fase simple, ¿no? Resonancia magnética podrías hacerla, si tienes el recurso, pues la puedes hacer, no pasa nada, pero creo que con una tomografía tendría suficiente para ver eso, ¿no? Es decir, vería sangrar, que es lo que quieres ver, ¿no? Descartar que haya sangrado en el paciente, ¿va? Entonces, en esos casos a lo mejor sí es necesario saltarte la radiografía simple para irte directamente a una tomografía, ¿no? Es decir, entonces es importante ver eso, ¿no? Bueno, viendo otras técnicas importantes, sería la técnica radiológica convencional, sería la tomografía lineal, que es una abreviación del método radiográfico simple que permite obtener radiografías en cortes o tejidos de estructuras. Vean el lado derecho y vean el lado izquierdo. ¿Qué parece el lado izquierdo que tiene? Parece una radiografía movida, ¿no? Respirada. Se ve así borrosa. La del derecho no se ve tan borrosa, se ven bordes más nítidos, ¿no? Pero si queremos hacer, por ejemplo, yo quiero ver los riñones, ¿no? Es decir, voy a hacer una orografía excretora. La orografía excretora lo que hago es a canalizar al paciente, ponerle un medio de contraste y esperar a que elimine, y veo mis riñoncitos, ¿no? Ahí están mis riñones y veo los uréteres. En el lado derecho no voy a poder ver nada de eso, no se logra ver los riñones de las siluetas. ¿Por qué? Porque hay material de residuo en colon y bastante gas intestinal. Entonces lo que hago es poner al paciente, en vez de tomar una radiografía convencional, imaginemos que mi celular es el tubo de rayos X y acá está el paciente en medio y acá está el chasis. En vez de hacer una radiografía así, lo que hago es mido el grosor del paciente y angulo las cosas. ¿Por qué? Las angulo en el sentido inverso, porque cuando hago el disparo corre en el sentido contrario tanto el chasis como el tubo de rayos X, que está angulado, y hace un corte tomográfico. Entonces, al hacer ese corte tomográfico podemos ver con una radiografía simple los riñones quitando todo el gas intestinal de la parte anterior, ¿va? Entonces es lo que está pasando, y así se deberían hacer las orografías excretoras. Pero pues acá no hay ese tipo de aparatos, que son muy viejos también, pero ya no, sí, y los que hay, pues no lo saben utilizar los técnicos. Entonces nadie te hace que en Tehuacán ese tipo de estudios, ¿verdad? Y hay como 2 o 3 aparatos que sí lo harían, pero bueno, no te quitan el material de residuo. Por eso cuando pues, quieren hacer esos estudios, mandan al paciente con dietas más estrictas y todo para que trate de no tener restos fecales, ¿no? Ok, también la fluoroscopía consiste en la obtención de una imagen en movimiento gracias a una superficie que centellea al recibir los botones de rayos X, y vamos a tener 2 tipos de estudio que hacemos principalmente: las angiografías y las exploraciones digestivas urológicas, ¿no? Las angiografías vistas a través de medio de contraste inyectados a través de catéteres, y las exploraciones digestivas urológicas con medio de contraste hidrosoluble en las urológicas y con medio de contraste a base de bario en lo correspondiente a las digestivas, ¿no? Dígame. Cuando no se puede utilizar medio de contraste. Cuando no se puede utilizar medio de contraste, lo puedes hacer, bueno, en el caso, dependiendo qué tipo de estudio quieras hacer, ¿no? O qué estés buscando. Por ejemplo, no sé, si quieres hacer una urografía excretora sin contraste, no podrías. Entonces tendrías que ir a lo mejor por un estudio de ultrasonido para ver los riñones, o podrías utilizar una tomografía computada simple. Si lo que quieres ver es, por ejemplo, una piedra, un lito, puedes utilizar una tomografía computada simple. Es una de las indicaciones en las cuales puedes encontrar los litos sin medio de contraste. Es muy eficaz, pero dependiendo qué quieras ver, tendrías que, no podrías sustituirla por otra cosa, no podrías pues ver, premedicar al paciente, mandarlo a un alergólogo para que vea si puedes aplicarle medio de contraste después, pues sería una opción, pero siempre con el riesgo de que te vaya a pasar algo, ¿no? Es decir, una contraindicación que puede ser
para la aplicación de medio de contraste es que el paciente tenga una falla renal, ¿no? Es decir, que sea un paciente en donde los asuados te salgan altos, por eso se pide creatinina y urea, una química sanguínea antes de la realización de esos tipos de estudios que se manejan con medio de contraste, porque al último sí son nefrotóxicos, ¿no? Es decir, lo mismo, anteriormente cuando inició la resonancia magnética decían que no pasaba nada, que cuando no tenía una lesión, cuando tenía una lesión a lo mejor renal o tenía alergia al medio de contraste yodado, que es el medio de contraste que utilizas en tomografía, utilizaras gadolinio, ¿no? Es decir, entonces el gadolinio es un medio de contraste ferromagnético utilizado en la resonancia magnética, pero se dieron cuenta después que producía también una nefropatía por fibrosis sistémica, entonces tampoco es utilizable, ¿va? Entonces cuando no se puede utilizar medio de contraste, pues tratas de ver opciones que no tengan medio de contraste y estudios que no tengan la aplicación de medio de contraste o pues si ya no puedes, tratar de premedicarlo con un médico alergólogo que te asesore, ¿no? Es decir, pero lo mejor sería no utilizar el medio de contraste porque hay veces con todos los medicamentos que pones puedes tener el riesgo de que tu paciente genere una reacción alérgica, ¿no? Y hay pacientes que ya han aplicado medios de contraste y hacen reacción alérgica posterior. A fin de cuentas, el medio de contraste es como un medicamento, es decir, cualquier medicamento que metes al organismo del paciente te puede producir desde una reacción alérgica muy sencilla hasta una reacción alérgica desde anafilaxia y todo, ¿no? Es decir, entonces se te puede morir un paciente ahí, sí se te puede morir, ¿va? Y siempre hay que estar atentos de eso, ¿no? Generalmente, cuando sean, por ejemplo, internos o muchas veces los mandan con los pacientes de tomografía, porque el técnico, no siempre hay médico radiólogo en el que están, y el técnico pide que les manden un médico, entonces los mandan ustedes y les mandan así nada más, pero ustedes, sabiendo todo esto, pues tienen que ir preparados a lo mejor mínimo con una hidrocortisona o que donde vayan a llegar tengan hidrocortisona y tengan un antihistamínico H1 para saber pues que les puede producir y al último van a ser los únicos médicos que estén ahí. Es decir, entonces pues, el técnico les va a decir pues hágale algo, ¿no? Y pues si te mandaron nada más a acompañar al paciente, pues no, tienes que estar pendiente qué estudio le van a hacer a tu paciente que estás trasladando, no nada más que te digan suelte la ambulancia y vete. ¿Qué es lo que hace? Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta ahí, ya me están hablando, nos tocaba hasta las 2, pero yo creo que lo dejamos hasta ahí y mañana exponen los que siguen, ¿no? Sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno. O igual les acabo de dar esto y siguen de ahí, ¿va? Ok.